Ya vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad que podría decir yo es una de las enfermedades que compromete muchos órganos. Muchos le llaman la simuladora de otras enfermedades. Entra en el diagnóstico diferencial de muchas otras enfermedades. Lo vamos entendiendo por qué. Bueno, acá la imagen de un lobo, porque en las primeras descripciones que se hacía de esa enfermedad ya se utilizó el término de lupus, ya que las lesiones parecidas a la mordedura de un lobo eran las que se evidenciaban en los pacientes, ¿no? Parecían lesiones de una mordedura de lobo. Lupus es un término latino que se empieza a usar desde mucho antes, pero es en Casenave quien da la primera denominación de lupus eritematosus, fue la primera denominación. Acá vemos algunas ilustraciones donde a lo largo de los siglos ya se identificaba este tipo de lesiones. Bueno, acá hay un resumen donde Paracelso incluso ya utilizaba el término de lupus. Decíamos que Casenave utilizó ya como un lupus, hablando ya con el término de eritematoso. Y es así que se tiene toda una evolución de la enfermedad hasta tener los criterios, ¿no? Los criterios del 71, del 82, del 87, 2012 y del 2019. Del 82 al 87 básicamente existe una variación en lo que se refiere a los criterios de clasificación. 2012 ya existe una variación un poco más amplia, y el 2019, que es la actual, con una variación mucho más importante en relación a la del 82. Lo vamos a ver. Esta es la cronología del lupus, ¿no? Desde la Edad Media hasta el año 2020. Ustedes pueden, si quieren profundizar respecto a la evolución, cómo ha ido desarrollándose la enfermedad, ¿no? Tiene la bibliografía, es la misma bibliografía de Journal American Academy of Dermatology. La definición: ¿qué es lupus? Es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica de causa desconocida. Harrison de Reumatología, ¿cómo lo define? Es una enfermedad autoinmune en la que los órganos y las células sufren daño mediado por autoanticuerpos de unión a tejidos y complejos inmunes. Entonces, una enfermedad autoinmune, no como la mayoría de enfermedades que estamos estudiando en esta unidad. La prevalencia es aproximadamente 51 personas por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en mujeres, una proporción de 9 a 1. La enfermedad aparece principalmente en personas, en mujeres en edad reproductiva, ¿no? Entre 16 y 55 años. Y es más frecuente, es más severa en raza mestiza, en hispánica y afroamericana. El lupus puede ser mucho más severo en nuestra raza, digamos, ¿no? En nosotros que somos hispanos, y en la raza negra también. A diferencia de la raza blanca, donde no es tan severo, decíamos que es más frecuente en mujeres en edad fértil. Hay algunos factores de riesgo, ¿no? Que tenemos: acá sexo femenino, empleo de estrógenos exógenos, entre otros. Se menciona también infecciones virales. También se puede tener los rayos ultravioleta como factores ambientales muy importantes, ¿no? La exposición al sol, muy definitivamente el factor genético. Vamos a revisar. GLADEL es un centro de investigación, es un grupo de estudio específicamente dedicado al lupus, ¿no? Es Latin American Group of the Study
of lupus, Gladel. Entonces, ellos estudian específicamente lupus en Latinoamérica. Y ellos tienen sus guías, su guía de tratamiento, que vamos a verlo adelante. En la etiopatogenia tenemos básicamente tres factores importantes, como son los factores genéticos, los factores hormonales y los factores ambientales. Definitivamente existe una predisposición genética para esta enfermedad. Existen varios los identificados, genes, variaciones genéticas, ¿no? Donde se ha identificado una fuerte asociación para desarrollar esta enfermedad, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad también presenta genes para moléculas presentadoras de antígenos, ¿no? Hay losis identificados en lupus en diferentes poblaciones. El factor hormonal también es importante. Existe el papel de las hormonas como el estrógeno, ¿no? que tiene la capacidad de predisponer a las mujeres a producir autoanticuerpos, ¿no? La progesterona, la hormona tiroidea, algunas anomalías del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal que van a desencadenar. Entre factores ambientales, decíamos, la luz ultravioleta es uno de los factores que influencian bastante, ¿no? Al alterar la estructura del DNA y aumentar su antigenicidad. Los virus también se ha incluido, ¿no? Como un factor ambiental que pueden contribuir al proceso. Y también existe lupus inducido por fármacos. Acá tenemos asociación de medicamentos que pueden hacer posible, ¿no? Eso no es tan frecuente, pero sí tenemos que conocer que hay alguna asociación ya comprobada, posible y poco probable a la producción al uso de estos medicamentos y a la inducción de lupus. Muy importante conocer la formación de autoanticuerpos. Es un rasgo muy característico en los pacientes de lupus y es una pieza clave en la patogenia, lo que desencadena al final la activación de células B y la producción policlonal de estos autoanticuerpos. Y mismo también puede formarse los anticuerpos con los antígenos, formar los inmunocomplejos, y estos se van a depositar en los órganos afectados. Las células T y las células dendríticas tienen un rol, B juega un rol muy importante en la producción de estos. Las células dendríticas también como presentadoras de antígenos. La apoptosis, que es un proceso en el cual existe una muerte natural celular programada, que puede haber una expresión anormal de esto, se ha asociado también a enfermedades, entre ellas el lupus, ¿no? Aquí tenemos una visión panorámica de la patogenia del lupus en base a la célula apoptótica, ¿no? Lo revisan con calma. Vamos viendo los criterios de clasificación. Les decía que para nosotros clasificar al lupus habían pasado por diferentes revisiones. Esta es la revisión del año 82, donde antes se consideraban 11 criterios. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque muchos de nuestros pacientes actuales han sido clasificados con estos criterios, ¿no? El RAS malar, el RAS discoide, la fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, erositis, compromiso renal, compromiso neurológico, compromiso hematológico, compromiso inmunológico de anticuerpos. ¿Qué tienen los ítems? Y las definiciones, por ejemplo, acá, ¿no? Estos son sacados del mismo artículo original. Y acá lo tenemos traducido con sus definiciones. Esta clasificación se basa en 11 criterios
que teníamos que tener 4 al menos. 4. El criterio número 10 se modificó en el año 97. Pero no se quedó acá. En el año 2012, ya es una publicación de agosto del 2012, se publica por el grupo SLIC los nuevos criterios, ya donde ya no eran 11, sino eran 17 criterios. ¿Ya? Entonces teníamos 17 criterios. Acá se dividió en criterios clínicos y criterios inmunológicos. Entonces, los criterios clínicos: lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo crónico, úlceras orales, alopecia, sinovitis, serositis, compromiso renal, compromiso neurológico, anemia, leucopenia, trombocitopenia. Y entre los criterios inmunológicos, más que todos los exámenes, digamos, auxiliares, ¿no? Lo que teníamos que encontrar: el ANA de antemano positivo, el anti-DNA, el anti-SM, anticuerpos antifosfolípidos, complemento bajo, CUMS. ¿Sí? Entonces, se decía que teníamos que tener, debían cumplirse al menos 4 criterios: uno clínico o inmunológico, o una nefritis lúpica como único criterio en presencia de ANA o anti-DNA de doble cadena. Acá teníamos que tener un criterio clínico y un criterio inmunológico, ¿no? Tenemos estos son los criterios, como decía nuevamente: criterio clínico y criterio inmunológico. ¿Qué tal lo tenemos? Pero, mire, esto fue hasta el año 2018. En el 2018, ya en junio del 2022, del 2018, se propone los nuevos criterios de clasificación. Entre estos criterios de clasificación, menciona que un paciente debe tener al menos 10 puntos según estos criterios, y todos los pacientes clasificados como LES también deben tener un título de anticuerpo antinuclear ANA de al menos 1/80 o una prueba equivalente. ¿Qué significa? Nosotros, para que clasificar a estos pacientes como lupus, el criterio de entrada es que el paciente tenga un ANA positivo. Si no se considera, no se clasifica como lupus. ¿Ya? Al menos de 1/80. 1/80. Y sumar, de acuerdo a estos puntajes, al menos 10 puntos, considerando clínicos, o sea, criterios clínicos y criterios inmunológicos. Esto se propuso en el año 2018, ¿no? Se publica, ¿no? como nuevos criterios. Y en el año 2019, nuevos criterios, ya tanto el Colegio Americano de Reumatología, así como la Liga Europea de Reumatología, ya publican los criterios del año 2019, los cuales son vigentes, ¿no? Entonces, nuevamente, repasamos: tiene que haber un criterio de entrada, ya que es anticuerpo antinuclear, al menos con un título de 1/80, ¿no? 1/80. Entonces, tenemos que sumar al menos 10 puntos o más para que sean clasificados. Entonces, ¿qué es la diferencia de los anteriores criterios? Que se incluyeron criterios constitucionales como la fiebre. Es algo que en anteriores ocasiones no se había considerado, ¿no? Pero ya dentro del compromiso hematológico, neuropsiquiátrico, mucocutáneo, de cirrosis musculoesquelético renal, prácticamente son las características del lupus. Es decir, un lupus te puede dar fiebre, un lupus te puede producir leucopenia, te puede producir trombocitopenia, una hemólisis autoinmune, te puede producir un delirio, una psicosis, te puede producir convulsiones, te puede producir alopecia, úlceras orales, un lupus discoide, lupus cutáneo agudo, derrame pleural y pericárdico, una pericarditis aguda, puede producirte un compromiso articular, puede producirte una proteinuria mayor de 0.5,
Y si hacemos una biopsia, podemos clasificar al lupus en 6 tipos de nefritis lúpica. Es decir, si ustedes se dan cuenta, son bastantes órganos comprometidos en el lupus. Y solamente estos son criterios de clasificación, porque en realidad, como vamos a ir viendo más adelante, el lupus presenta muchas más sintomatologías y mucho mayor compromiso a nivel sistémico. ¿No? Estos son los criterios clínicos. De los criterios inmunológicos tenemos los anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Que son 3: el anticoagulante lúpico, la anti-2-beta-glicoproteína 1 y la anticardiolipina, que son los anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Anti-SAF, que es el complemento bajo, ¿no? El C3 y el C4 bajos. Y anticuerpos específicos, ¿no? Entre los anticuerpos específicos está el anti-DNA de doble cadena y el anti-SMIT. Entonces son anticuerpos muy específicos, tanto el anti-DNA como el anti-SMIT, muy específicos para el lupus. Si por ejemplo nosotros hacemos a un paciente, estamos sospechando de lupus, y nosotros pedimos un ANA y nos sale positivo mayor de 1/80, tiene algún criterio clínico, pero el paciente muy posiblemente tenga un SM, ya nos da 4 puntos, de 6 puntos, mejor dicho, 6 puntos. ¿Qué es lo que nos da mayor puntaje? Una biopsia. Una biopsia. Prácticamente la biopsia nos da el diagnóstico, nos da 10 puntos. Por eso, si se dan cuenta en los criterios anteriores del año 2012 del grupo SCLIF, decía que podía ser suficiente una biopsia clínica, una biopsia renal para hacernos el diagnóstico, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Acá ya nos dice más de 10 puntos con un ANA positivo. Si tenemos una biopsia, nos da prácticamente diagnóstico. Pero vean el peso, ¿no? Acá, por ejemplo, 6 puntos a solamente un anti-SM. Entonces, esto nos ayuda para hacer más o menos, para poder englobar a un paciente con lupus. No, acá ya lo tengo, lo mismo traducido, ¿no? Traducido es lo mismo. Los criterios de clasificación no son criterios de diagnóstico, no, nuevamente les recalco, no son para hacer diagnóstico, pero sí nos ayudan, ¿ya? Porque el diagnóstico es personal, el diagnóstico no podemos englobar a todos los pacientes con las mismas características. Puede que haya variaciones, ya el diagnóstico se hace de manera personal, pero definitivamente esto nos ayuda bastante a usar, a poder clasificar un paciente con lupus. ¿Y para qué nos sirve entonces? Estos no son para diagnóstico, esto nos sirve para incluir, sobre todo en trabajos de investigación. Nosotros queremos incluir a todos los pacientes con lupus, los sometemos a estos criterios y los incluimos en el diagnóstico. Y todos los pacientes deben tener un ANA 1/80, criterio de entrada, los pacientes deben tener más de 10 puntos, los puntos solo se pueden contar si no hay una causa más probable, solo se cuenta el criterio más alto en cada categoría, tenemos categorías, ¿no? Solo se cuenta el criterio más alto, y la clasificación de lupus requiere puntos de al menos un dominio clínico, ¿no? Al menos debemos tener un dominio clínico. Pero no podemos ser, digamos, si por ejemplo tiene SM6 más complemento bajo 4, son 10, y ANA positivo, no, tiene que haber al menos una manifestación clínica. Una manifestación clínica para que hagamos lo clasificamos como lupus. Entonces, esto nos ayuda bastante para poder identificar a un paciente con un lupus probable. Los exámenes. Es importante mencionar que si nosotros dentro de los compromisos de lupus podríamos encontrar múltiples manifestaciones. Obviamente un hemograma, ¿no? Para buscar anemia, leucopenia, trombocitopenia, la creatinina, para ver un compromiso renal, el examen de orina para ver un compromiso renal, también que nos ayuda, ¿no? Hematuria, piuria, proteinuria. Las células LE estaban incluidas en los criterios previos, ¿no? Que fue una de las principales variaciones de los criterios del año 82, donde antes se los incluía, ¿no? Eran células muy características del lupus, pero no específicas, ¿no? No siempre se encontraban estas células. Pero de alguna otra forma, si nosotros no contamos, digamos, con
con un laboratorio que nos puede hacer exámenes tipo SM, tipo anti-DNA, tipo ANA incluso, tenemos que recurrir a este tipo de exámenes que por ahí alguna vez nos salió positivo, solo las células LE, nosotros vamos identificando, vamos estudiando más al paciente y resulta que es un lupus. Entonces, es importante conocer que estas células son muy características del lupus. Entonces ya decíamos qué exámenes más vamos a pedir: ANA, complemento, BCG, PCR, algunos anticuerpos específicos como son los antifosfolipídicos, ¿no? Acá tenemos algunos antígenos, anticuerpos que se van a presentar, ¿no? En qué porcentaje y en qué manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si encontramos un anti-DNA de doble cadena, un anti-DNA 2DS, encontramos que el paciente puede estar presente en un 70-80%, sobre todo en un compromiso renal y un compromiso de piel. Porque cuando nosotros nos van a reportar ANA, entonces nosotros vamos a pedir algunos anticuerpos. Entonces, nos pueden, por ejemplo, nos dicen SM, ¿no? Anticuerpos anti-Smith positivos. Probablemente el paciente haga una enfermedad renal. Antifosfolípidos, ¿no? Por ejemplo, como puede ser trombosis o pérdidas en el embarazo, ¿no? Si sale un segundo Q, una enfermedad renal. Entonces esto nos ayuda a identificar. Los anticuerpos antinucleares, no necesariamente los anticuerpos antinucleares se presentan en enfermedades autoinmunes, también se puede presentar de forma natural, antinucleares. Se puede presentar en forma en pacientes en algunas infecciones y sobre todo en enfermedades autoinmunes. Algunas características de cada uno. En otras enfermedades, mononucleosis, hepatitis, endocarditis, tuberculosis, entre otras, ¿no? 50% secundaria a fármacos. Entonces, no son tan específicos solamente el lupus, pero sí se puede encontrar en otros tipos de circunstancias que es necesario que ustedes lo conozcan. Ya. Acá como un resumen, ¿no?, de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar. En los estudios por imágenes es muy valioso las radiografías, las ecografías, tanto de articulaciones, del riñón, rayos excretoras, ecocardiografía, la TAC, las imágenes de resonancia magnética, más que todo para empezar a tener una idea, ¿no?, de qué exámenes debemos pedir. Prácticamente en lupus podríamos pedir todo, ¿no?, tomografía, resonancia, ecocardiografía, de todo, porque las manifestaciones son muy variadas, ¿no? Si pedimos ecografía para detectar, por ejemplo, de partes blandas, para detectar si hay artritis, tendinopatía. Podemos pedir ecografía renal, ¿no?, para ver el tamaño renal, para descartar obstrucción del tracto urinario. Cuando hay una insuficiencia renal, para ver por qué ese riñón está insuficiente. También podemos poner ecografías para evidenciar derrames pleurales, derrames pericárdicos, ¿no?, que también lo podemos hacer con ecocardiografía. Porque el lupus se puede producir esas manifestaciones. Pero vamos a ver acá. Ya, esta es una corte del año 1990 que se realizó a más de 1000 pacientes en 7 países de Europa, ¿no? Esta es una corte europea, donde, bueno, esta corte duró 10 años y tiene características muy similares. Bueno, lo tomamos como bibliografía porque tiene una buena cantidad de pacientes. Entonces, ellos que han encontrado, ¿no?, como manifestación importante la artritis, como primera manifestación, artritis. Entonces, la artritis ocurre en más del 90% de los casos en algún momento de la enfermedad.
¿no? Son pocas articulaciones afectadas. Esta artritis no es tan agresiva como la artritis reumatoidea, es moderadamente poderosa, rara vez deforma, rara vez, pero eso significa que sí deforma, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Deformidades de los dedos, ¿no? Deformidades en los cuellos de los dedos, pero a los rayos X revelan no erosiones, no hay erosiones, algo que les decía que en la artritis reumatoide hay erosiones, ¿no? Esa es, por ejemplo, una deformidad ya severa, ¿no? Una severa deformidad de manos en un paciente de 75 años de edad con lupus, con más de 20 años, ¿no? Hay anomalías de mano que son muy raras, pero sí se podrían dar. Obviamente esto particularmente no he visto en lupus, pero sí describo en la bibliografía. Algo que va a diferenciar de la artritis reumatoide es que el lupus, la artritis por el lupus es una artritis reversible y le denominan la artropatía de Yakut, ¿no? Artropatía de Yakut. ¿Por qué Yakut? Porque generalmente estas deformidades, si nosotros las ponemos con el dedo, pueden regresar a su lugar, ¿no? Estas deformidades. Hagamos de cuenta que queremos arrectar este dedo, y sí, se va a arrectar. Lo que no podríamos hacer con una artritis reumatoide. Dentro de otras manifestaciones, el Reich malar, ¿no? Que se presentaba muy frecuentemente, es la lesión, la erupción de la mariposa, como le dicen, ¿no? Eritema en las mejillas y en la nariz, ¿no? Y acá vemos rasgos característicos de un paciente con lupus que respeta el surco nasogeniano. Ven ustedes otros pacientes con el típico alas de mariposa que mencionan, ¿no? Pero no solamente se manifiesta las alas de mariposa como compromiso cutáneo, ¿no? Como lesiones en piel. Decíamos como introducción que había muchas lesiones que se producían en el paciente, ¿no? Y muchas de esas lesiones podían evolucionar a muy parecidas a una mordedura de un lobo. Entonces, por ejemplo, esta revisión del año 2014 es la clasificación y diagnóstico de lupus cutáneo eritematoso. Ustedes lo pueden revisar, ampliar. Dentro de los subtipos de lupus cutáneo eritematoso tenemos el lupus cutáneo agudo, el lupus cutáneo subagudo, el lupus cutáneo crónico, ¿no? El lupus intermitente, ¿no? Y tenemos varios tipos, son 14, si no me equivoco, síndromes cutáneos, 14 tipos de enfermedades que van a producir por el lupus en la piel. Son varios tipos de enfermedad. Entonces acá vemos lesiones que pueden ser producidas por el lupus. La fotosensibilidad, que viene a ser la exposición de la piel a los rayos ultravioletas al sol, que va a desencadenar a posterior lesiones en el pie. Los pacientes con lupus son muy sensibles al sol. Otras características son las úlceras orales, generalmente se van en paladar blando y que no son dolorosas. Una característica muy importante de las úlceras orales, que las úlceras orales no duelen en el lupus. La alopecia, ¿no? Que generalmente deja una alopecia en parches, ¿no? En parches, pérdida de cabello del cuero cabelludo. Puede haber lesiones ampollares, el lupus bulloso, vasculitis en los dedos distales, ¿no? Múltiples manifestaciones cutáneas. Aparte de eso, el compromiso nefrológico, lo que también en esta corte han descrito. Es muy importante identificar la afectación renal que puede incluso afectar al 50% de los pacientes con esta enfermedad. Y hemos dicho que esto es fácil de demostrar con una biopsia renal. Una biopsia renal nos determina, nos da el diagnóstico anatomopatológico del lupus. Decíamos que es más frecuente igual en negros o hispanos, la nefritis lúpica es mucho más agresiva.
Y se clasifica en 6 tipos de lupus. La clase 1, nefritis lúpica con cambios mesangiales mínimos. La clase 2, nefritis lúpica mesangial proliferativa. La clase 3, nefritis lúpica focal. La clase 4, nefritis lúpica difusa. No tenemos en la 4 tenemos lesiones activas, lesiones crónicas, ¿no? Ahí tenemos clases, ¿no? AS, todo. Nefritis lúpica proliferativa difusa segmentaria. Esto es de acuerdo a los resultados o al informe anatomopatológico que nos van a dar, ¿no? Luego de la biopsia renal. La nefritis clase 5 es una nefritis lúpica membranosa, ¿no? Donde más que todo existe un compromiso a nivel de los podocitos y nos da una nefritis, sobre todo con una proteinuria en rangos nefróticos generalmente. Y la nefritis lúpica esclerosante avanzada, cuando ya el compromiso, los glomérulos están comprometidos, aproximadamente el 90% de los casos. 90% de los glomérulos están muy comprometidos. En este tipo de nefritis, prácticamente el paciente ya se encuentra en una terapia de reemplazo renal. Son hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Estas son algunas indicaciones de la biopsia renal que son muy importantes conocerlas. Los índices de las lesiones que vamos a encontrar, índices de actividad, lesión tercial glomerular. Estas los van a describir en las biopsias renales, ¿no? Acá tenemos la vista de un glomérulo, ¿no? Donde se identifica trombos hialinos que son muy característicos de una nefritis lúpica. La necrosis fibrinoide a nivel del arteriol. Son manifestaciones muy características de una nefritis lúpica, que por anatomía patológica te lo van a describir. También el compromiso neurológico, estamos viendo que afecta a varios órganos. El sistema neuropsiquiátrico es uno de los que también está comprometido, ¿no? Puede producir efectos cognitivos, síndromes cerebrales, orgánicos, delirios, psicosis, convulsiones, dolor de cabeza, neuropatías periféricas, un montón de síndromes. En total tenemos 19 síndromes neuropsiquiátricos, ¿no? Tenemos manifestaciones neuropsiquiátricas desde el lupus eritematoso sistémico que tenemos a nivel del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el síndrome de Guillain-Barré muy parecido, manifestaciones muy parecidas al síndrome de Guillain-Barré que van a hacer estos pacientes. Acá tenemos, bueno, es lo mismo traducido, ¿no? Manifestaciones del sistema nervioso central, ¿no? Lo que sea el dolor de cabeza, accidente cerebrovascular, desorden de ansiedad, estado convulsional agudo, meningitis aséptica. Son muchas manifestaciones que nos van a producir. La fiebre es otro de los síntomas que nos puede producir el lupus. La fiebre, que se cree que es debida a una enfermedad activa, se observa en 50% de los pacientes con lupus. Y también puede presentarse una infección o una reacción a un medicamento, ¿no? En esta revisión se vio un caso de 83 episodios febriles en 63 pacientes con lupus. Se concluye que el 60% de las fiebres se debe al lupus, 23 se cree que es de una causa de infección y 17 se cree otras causas. Entonces, esto es importante mencionar porque muchos de los pacientes que son hospitalizados y que tienen una fiebre de origen desconocido, hay que pensar siempre que estos pacientes pueden presentarse por lupus. Por ejemplo, han revisado 1.949 historias entre el 2006 al 2007 de 437 pacientes hospitalizados con lupus con fiebre. Y 206 de los pacientes, es decir, 42.3% de los pacientes tenían una fiebre que era relacionada al lupus. Es un dolor de cabeza, muchas veces cuando tienen un paciente hospitalizado y hace fiebre, y muchas veces una de las causas más importantes es la infección, como ven acá, ¿no? El 54.4. Y nosotros tenemos un paciente que está haciendo fiebre, que tiene una actividad de la enfermedad, y nosotros tenemos que tratar a ese paciente con
con medicamentos inmunosupresores. Entonces, es bien importante identificar si esa fiebre es producida por el lupus o por una infección. Porque imagínense, si es producida por una infección y nosotros le vamos a inmunosuprimir al paciente, la infección va a florecer y puede producir sepsis generalizada, incluso llevárselo al paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que también el lupus puede producir fiebre. Tenemos que nosotros saber identificar, hacer todos los estudios para ver o tener en cuenta si es el fiebre es por lupus propiamente dicho o por una infección asociada, tumores malignos u otras causas, ¿no?, que se pueden presentar con el lupus. El fenómeno Raynaud, como hemos visto en esclerodermia, es una de las características también que se puede presentar en lupus, ¿no? Ya vemos que siempre el fenómeno Raynaud es el cambio de coloración de las manos, asociados mucho al frío, al estrés, ¿no? Acá vemos imágenes del fenómeno Raynaud. También la serositis, los derrames, ¿no? Los derrames pericárdicos, los derrames pleurales, los derrames ascíticos. Muchas tenemos un paciente con un derrame pleural y hay pacientes con lupus que solo pueden debutar con derrame pleural. Y hay pacientes que solo pueden debutar con un derrame pericárdico. No hacen otros síntomas. No son muy raros esos casos, pero sí hay pacientes. Hemos tenido pacientes en el hospital que yo trabajaba, que teníamos una paciente que solo hacía derrame pleural, nada más, por lupus, no tenía otras manifestaciones, solo derrame pleural, pero era producida por lupus, ¿no? La trombocitopenia como parte de una manifestación de un lupus, ya con compromiso hematológico, ¿no? Entonces, las manifestaciones hematológicas, tenemos las anemias, la anemia, que se puede confundir con otro tipo de enfermedades también. Nos va a producir leucopenia. Leucocitosis también puede producir, sobre todo cuando se asocia un lupus con una infección o cuando estamos usando altas dosis de corticoides. Cuando usamos altas dosis de corticoides, el paciente va a hacer una leucocitosis, ¿no? Por eso hay que saber identificar en qué momento estamos evaluando esta variación. Trombocitopenia, que es muy común. Hay pacientes con lupus que solo hacen trombocitopenia, no hacen otra cosa. Su única manifestación, tener plaquetas bajas, ¿no? Y incluso dice, cuando es leve es común, pero la trombocitopenia más severa ocurre en el 10% de los pacientes. Hemos tenido el caso de una paciente que solo hacía trombocitopenia y llegó hasta plaquetas de 5000. No se encontró otra causa, la única causa era el lupus, no tenía otras manifestaciones. Ahora, hace poco hemos tenido una paciente que solo hacía leucopenia. La única manifestación es leucopenia, no tiene ninguna otra característica, ¿no? Solo tiene leucopenia. ¿Pero por qué decimos que es lupus? Porque se han hecho estudios de las causas probables de leucopenia por otras enfermedades, ¿no? Los hematólogos ahí me van a estudiar, ¿no? Ellos estudian, pero no tiene otras causas, ¿no? O sea, no explican por qué está haciendo leucopenia el paciente. Entonces le hacemos, tiene por ahí un ANA positivo, tiene un complemento bajo, tiene un SM o anti-DNA positivo, más leucopenia, es lupus. Lo tratamos como tal, tenemos que tratarlo como tal, y el paciente responde al tratamiento. Entonces, hay manifestaciones, las manifestaciones del lupus pueden ser muy variables, Puede hacer también pancitopenia, es decir, producirme anemia, leucopenia y trombocitopenia. O sea, puede agarrarme las tres series. Es lo más común que ver solo leucopenia. También puede haber un síndrome de activación macrofágica, que ustedes ya son expertos con el síndrome de activación macrofágica, que lo han estudiado en AIJ, ¿no? También se puede presentar un síndrome de activación macrofágica. Puede haber alteraciones de la coagulación. Es muy frecuente encontrar los anticuerpos antifosfolípicos, incluso como parte de los criterios de clasificación. Entre otras manifestaciones tenemos las trombosis, ¿no? Las trombosis que se asocian bastante a los anticuerpos anti-SAP, ¿no? A los antifosfolipídicos.
Las lesiones discoides de la piel que hemos visto, que hemos mencionado, la fotosensibilidad, que también se puede prever anemia hemolítica dentro de las manifestaciones cutáneas, ¿no? De transmisiones hematológicas, ¿no? Lívidos reticulares, que es una manifestación cutánea, lesiones cutáneas subagudas, úlceras orales, miositis, compromisos miopáticos, ¿no? Ustedes ya no sé si han hecho todavía las miopatías inflamatorias que producen debilidad muscular, que también se puede producir acá compromisos miopáticos secundarios al lupus. Y estos son de síntomas que también se encuentran. Esto está acá del Up to Date. Son las principales manifestaciones, pero no son las únicas, ¿no? Decía que el lupus puede agarrar varios órganos, por ejemplo, el tracto gastrointestinal me puede producir gastritis, incluso úlceras pépticas secundarias, AINES, se puede observar, porque el paciente con lupus puede tomar, ¿no? Pero el lupus en sí puede existir una vasculitis a nivel del tracto gastrointestinal, puede provocar pancreatitis, peritonitis y colitis, no puede presentar síntomas de irritación o reflujo esofágico. También se puede producir una hepatitis lúpica, puede producirse una cirrosis hepática, una cirrosis crónica activa, granulomatosa, ¿no? Y estas se pueden producir también por lupus. También la peritonitis constituye cerca del 30% de los episodios por serositis en el lupus. Decíamos el compromiso pulmonar, ¿no? El compromiso pulmonar no es muy frecuente, pero sí se presenta pleuresía, derrame pleural, neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial, hipertensión pulmonar y hemorragia alveolar. La hemorragia alveolar, que vamos a ver en vasculitis, es una de las manifestaciones pulmonares muy severas, incluso fatales. También se puede producir en el lupus. La hemorragia alveolar, que viene a ser un sangrado a nivel de los pulmones, con pérdida de sangre de una magnitud considerable, ¿no? Ustedes saben que las vasculitis vienen a ser la inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, de las capas íntimas de los vasos sanguíneos. Esto van a producir diferentes alteraciones, incluso ruptura a nivel, porque hay inflamación a nivel de los vasos pequeños, y esta ruptura va a producir sangrados. Se puede producir como consecuencia de esto una hemorragia alveolar, y las hemorragias alveolares son muy, muy severas e incluso fatales. Se lo lleva rápidamente al paciente si no hacemos un diagnóstico adecuado y si no le damos un tratamiento adecuado. Derrame pleural, neumonitis, el compromiso cardiovascular, que también puede haber una pericarditis, hemos dicho, ¿no? Un derrame pericárdico. El lupus neonatal, ¿no? Que también puede presentarse en pacientes nacidos de mamás que han tenido lupus, ¿no? Y algo muy característico, el lupus neonatal puede cursar con bloqueo cardíaco de diversos grados, ¿no? Una pregunta muy clásica que les pueden hacer: el lupus neonatal produce bloqueos cardíacos. Muy clásico esta pregunta. Compromiso oftalmológico, vean ustedes que hasta los ojos están comprometidos, que puede producir diferentes manifestaciones, ¿no? Algo muy común en las que la conjuntivitis seca, ¿no? Los síntomas zika que le decimos nosotros, ¿no? Sequedad ocular y infección de la vista. Síntomas constitucionales: fatiga, fiebre, pérdida de peso. La fatiga es una de las características muy evidenciadas en los pacientes con lupus. Es la queja más común y ocasionalmente la más debilitante. El paciente con lupus siempre está cansado, está débil, es un paciente que aparentemente siempre está enfermo, ¿no? Es una característica que se puede presentar hasta en 50 e incluso hasta 100% de los pacientes, ¿no? Esto va a empeorar de acuerdo a la actividad de la enfermedad. Puede haber otras alteraciones en el lupus, ¿no? Anemia, estrés, depresión, fatiga. Puede deberse a muchas causas por el mismo tema del lupus. Puede haber dolores musculares, cambios de peso, pérdidas de peso, aumento de peso. Muy variable, muy variable las manifestaciones del lupus. El lupus es una enfermedad que puede presentar muchas manifestaciones en diferentes órganos y a diferentes niveles. ¿Cómo evaluamos la actividad de la enfermedad? Nosotros habíamos estudiado, por ejemplo, en artritis reumatoide, para ver si un paciente se encontraba activo,
teníamos algunas herramientas, ¿no? Y en el lupus también las tenemos. Por ejemplo, acá bueno, la historia de las herramientas. Una de las herramientas más usadas es el SLEDAI. Y nosotros tenemos 24 ítems en 9 sistemas, ¿no? Y nos da un total de 0 a 105 puntos, ¿no? Un score total. Y nosotros clasificamos, hacemos una clasificación del SLEDAI y vemos una remisión cuando el paciente se encuentra en 0 puntos, leve de 1 a 5 puntos, moderada de 6 a 10 puntos, grave 10 a puntos. Esto nos dice cómo el paciente está. No le he puesto. Estas son las. Este es el SLEDAI, el que estamos usando, el SLEDAI 2K. No hay varias formas de medir la actividad, pero acá nos da puntajes, ¿no? Puntajes. Si el paciente tiene convulsiones, por ejemplo, de comienzo reciente, excluir causas infecciosas, metabólicas y de fármaco. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente con lupus y se ha hospitalizado por algún otro síntoma, nosotros lo sometemos a esta tabla y tratamos de identificar si el paciente tiene convulsiones, tiene psicosis, tiene un síndrome orgánico cerebral. Acá se encuentra acá las definiciones, si tiene alteraciones visuales, si tiene alteración de paneles craneales, si tiene una cefalea lúpica, si tiene un accidente cerebrovascular, si tiene una vasculitis, si tiene miositis, artritis, cilindros urinarios, hematuria, proteinuria, piuria, exantema, alopecia, úlceras, pleuritis, pericarditis, complemento, antidenia, fiebre, trombocitopenia y leucopenia. Tenemos que buscar todo esto en un paciente con lupus para nosotros sumar, ¿no? Puntúa en la escala de edad y si el escritorio está presente en el día, tiene que ser 10 días antes. Tenemos que evaluar 10 días antes de la visita si presenta todas estas características, ¿no? Entonces nosotros podemos puntuar a un paciente que está con un lupus activo si tiene más de 8 puntos. Y si está activo, necesita tratamiento. Con esto valoramos la actividad de la enfermedad. Pero no es la única herramienta, el SLEDAI 2K, el SLEDAI 2K. No hay muchas otras herramientas, por ejemplo, que han variado. Por ejemplo, es el MEX SLEDAI, que ha sido adecuado en México, ¿no? Donde prácticamente varía solamente en fiebre, fatiga, que han aumentado ellos, fiebre, fatiga, y el examen de... sí, más que todo esto es lo que ellos añaden. Y en el examen de orina, ¿no? La creatinina mayor a 5 miligramos. ¿No? Estos dos ítems cambian. ¿Por qué? Porque dice que es mucho más fácil el MEX SLEDAI en países subdesarrollados, ¿no? Se puede usar eso. Pero acá en Perú estamos usando el SLEDAI 2K, el primero que les enseñé. Hay el VILAG, hay varias otras herramientas, no lo estoy poniendo acá. Hay otras formas de medir la actividad del lupus, ¿no? El VILAG, por ejemplo, que lo usan bastante. Hay VILAG A, VILAG B, que lo utilizan en Europa, sobre todo. No lo estamos poniendo. Ahora, el tratamiento. El tratamiento es importante, también ustedes lo van a repasar. Tenemos que hacer un tratamiento dirigido, sobre todo para hacer una prevención primaria, una prevención secundaria y una terciaria, ¿no? Sobre todo, prevención primaria viendo la promoción de la salud, la protección específica, la secundaria, haciendo sobre todo un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y tratando de limitar el daño que puedan dejar secuelas al paciente. Entonces, más o menos. Y vamos a ver las recomendaciones que nos hacen, que tenemos nosotros para el lupus. Estas son las recomendaciones de actualización al up-to-date, ¿no? La actualización del 2019 de las recomendaciones del manejo del lupus por la Liga Europea de Reumatología, que tiene principios generales, como hemos visto también en artritis, ya lo van a revisar con calma, y tiene recomendaciones específicas, ¿no? Las recomendaciones específicas, por ejemplo, va a hablar acerca del uso de la hidroxicloroquina. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? El objetivo del tratamiento es lograr una remisión o baja actividad de la enfermedad y la prevención de brotes. ¿Y ahí cómo vamos a medir la remisión? Mediante el SLEDAI, ¿no? Vamos a usar nuestra tablita a un paciente con lupus, vemos cuánto está su SLEDAI y si está en remisión o actividad baja. Ese es nuestro objetivo del tratamiento, lograr remisión o baja actividad, algo parecido como en
la artritis reumatoide. ¿Ya? Y uno de los pilares del tratamiento es la hidroxicloroquina, ¿no? Se recomienda el uso de hidroxicloroquina en todos los pacientes con lupus, a menos que esté contraindicado, ¿no? En una dosis que no exceda los 5 miligramos por kilo de peso. Ustedes han visto que en el tema de la pandemia, estamos hablando del año pasado, en marzo, se recomendó bastante el uso de hidroxicloroquina para tratar la pandemia del COVID. Pero muchas personas tenían miedo de manejar este medicamento. Y hasta ahora, ¿no? Obviamente ya no lo estamos usando, hidroxicloroquina, pero en reumatología siempre lo hemos usado, ¿no? Ustedes saben que la cloroquina, la hidroxicloroquina son antimaláricos, que han descubierto propiedades inmunomoduladoras muy excelentes, y este es un medicamento, la hidroxicloroquina es un medicamento que el paciente con lupus lo usa por muchos años. ¿Por qué hidroxicloroquina? Porque se han hecho muchos estudios donde la hidroxicloroquina ha demostrado que previene los brotes del lupus, previene los flare, nosotros le decimos flare, no hay una traducción, pero flare es como un brote, es como que se ha encendido nuevamente la enfermedad, ¿no? En el término reumatológico siempre hablamos de flare, entonces para tratar los flare, para evitar los flare más que todo, ¿no? Acá se puede decir como brote, como en español se podría decir, pero siempre hablamos de flare en lupus. Los glucocorticoides, ¿no? ¿Cuándo vamos al glucocorticoide? Es muy parecido, ¿no? a lo del lupus, ¿no? Siempre se puede usar por diferentes vías y podemos usar glucocorticoides a dosis altas, ¿no? A diferencia de la AR que usamos generalmente a dosis bajas por muy poco tiempo. Acá podemos usar a dosis muy altas, dependiendo. Si tenemos un paciente con una actividad severa, con una anemia hemolítica, y sabemos que está haciendo lupus, y el paciente con anemia hemolítica se nos va a morir si no hacemos nada, el primer tratamiento de inicio va a ser los glucocorticoides, y podemos dar curso hasta de 1000 miligramos por día por 1 a 3 días. ¿Con qué? Con el objetivo de disminuir la tormenta de citocinas que se está produciendo en el paciente. Disminuir la tormenta de citocinas, estabilizar al paciente. Y esto detiene, ¿no?, los glucocorticoides. Luego, buscar la remisión con inmunosupresores, ¿no? Hay muchos inmunosupresores, metrotexate, atropina, micofenolato, ciclofosfamida, dependiendo del órgano afectado. También se puede usar biológicos, ¿no? El belimumab, que es uno de los biológicos que actualmente se está usando bastante en pacientes con lupus, y el rituximab, obviamente el rituximab con muy buenos resultados en diferentes tratamientos dependiendo de la enfermedad. Acá en la guía ustedes van a ver recomendaciones específicas, ¿no? En enfermedades de la piel, ¿qué vamos a usar? En enfermedad neuropsiquiátrica, ¿qué vamos a usar? En enfermedad hematológica, ¿qué vamos a usar? ¿No? Dice, por ejemplo, el tratamiento de la trombocitopenia lúpica incluye dosis altas de glucocorticoides. Para un paciente que está haciendo trombocitopenia, ¿no? Tiene unas plaquetas de 10.000. Ese paciente puede hacer un sangrado espontáneo, ¿no? Entonces podemos usar metilprednisolona, pulsos hasta de 1000 miligramos, hemos dicho. O si no, si tenemos la posibilidad, inmunoglobulina intravenosa, que lo hemos usado acá incluso en Puno en pacientes con este tipo de enfermedades. En la enfermedad hematológica es para inducir la remisión, y para el mantenimiento de la remisión podemos usar micofenolato, acetropina, ciclosporina, dependiendo, ¿no? O casos refractarios, rituximab o ciclofosfamida. Enfermedad renal. En enfermedad renal es todo un tema aparte. De repente lo han estudiado, lo van a estudiar en nefrología también, porque es un tema muy importante. La nefritis lúpica es un órgano vital que tenemos que saber tratarlo, ¿no? Se puede considerar ciclofosfamida en dosis altas, ¿no? Para mantener, podemos usar micofenolato, azatropina. Micofenolato se puede combinar con una dosis baja de inhibidor de calcineurina, ¿no? Esto nos puede decir. En resumen, se ha hecho estudios donde la ciclofosfamida tiene muy buenos resultados en remisión de enfermedad renal, sobre todo en las nefritis lúpica tipo 4, que es la más común, la que más se encuentra.
Entonces ahí vemos muy buenos resultados con ciclofosfamida en pulsos mensuales. Pero se ha comparado con otros estudios comparativos donde el micofenolato por vía oral puede tener los mismos resultados, ¿no? O sea, podemos lograr la remisión tanto con ciclofosfamida como con micofenolato. E incluso vamos a ver ahorita en la guía del GLADEL, hasta los niveles de la calcineurina están incluidos. El síndrome antifosfolipídico, ¿no? Los pacientes con perfil de anticuerpos antifosfolipídicos a alto riesgo, entonces ahí tenemos que usar, por ejemplo, factores ateroscleróticos, ¿no? El tratamiento no es muy difícil en estos casos, ¿no? Pero hay que ver si el tratamiento, este síndrome antifosfolipídico está solo o asociado a otra cosa. Enfermedades infecciosas también trae algunas recomendaciones, enfermedades cardiovasculares, y es el resumen, digamos, la tabla, cómo podemos usar en un paciente con MIL, ¿no? Se ve leve, moderada y severa, ¿no? Primera línea si es refractario, primera línea si es refractario, y acá más o menos da los grados de evidencia. Entonces lo pueden revisar con más calma. Esta es la guía americana del GLADEL que les decía, ¿no? Esta guía lo pueden encontrar en español, es una de las pocas guías que van a encontrar, porque es latinoamericana, obviamente está en español. Había habido en español, yo no sabía que había en español, un compañero me encontró, ¿no? Uno de sus compañeros. Ya, entonces las recomendaciones que también nos da, ¿no? ¿Qué podemos hacer acá? Nos da recomendaciones, ¿qué podemos hacer de acuerdo a los diferentes órganos? Hay un recurso, ¿no? Acá. ¿No? Entonces, por ejemplo, volvemos acá en manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no? De primera línea, usar dice, glucocorticoides y antimaláricos, ¿no? Solos, o se puede añadir otros, ¿no? Calidad de evidencia baja. Si la enfermedad también está activa, acá siempre se utiliza los antimaláricos, ¿no? Pero podemos usar metotrexato o leflunomida. Y así nos da recomendaciones, ¿no? Recomendaciones. Los cuidados de estándar, dice acá, cuidados de estándar, ¿no? SOGES, cuidados de estándar, glucocorticoides o antimaláricos. Esto es, por ejemplo, para la inducción de terapia de pacientes adultos con nefritis lúpica. Ya, y acá, por ejemplo, sí nos dicen, ¿no? Podemos usar ciclofosfamida, micofenolato o tacrolimus. Podemos usar usar estos antes que usar glucocorticoides solos. ¿Por qué esta recomendación hacen ellos? ¿Por qué? Porque antes el tratamiento del lupus lo hacían solo con glucocorticoides solos, es decir, ¿qué les daban? Les daban tratamiento con glucocorticoides a dosis altas y salían con prednisona. Y el paciente lograba mejorar, ¿no? Pero no lográbamos la remisión como antes. Ahora siempre tenemos que usar bien ciclofosfamida, micofenolato, tacrolimus. Tacrolimus está incluido acá en la guía del GLADEL, ¿no? Pero en los estudios más dan evidencia científica a ciclofosfamida y a micofenolato. Y así, ¿no? En manifestaciones cardíacas y esto que es el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Hay que ver que se llama la anticoagulación, por ejemplo, acá ver, ¿no? Anticoagulación y mantener INR entre 2 a 3. Y si tenemos manifestaciones severas, por ejemplo, como lo vamos a ver en el síndrome antifosfolipídico, tenemos que mantener un INR entre 3 y 4. Estas son manifestaciones, estas son agendas, ¿no? Agendas de lupus para el tratamiento en el futuro, ¿no? O sea, ya se está viendo, así como en la artritis, buscar blancos específicos a nivel de la señalización intracelular para lograr un tratamiento mucho más específico, que generalmente en todas las enfermedades reumatológicas lo están buscando. Es un artículo donde están evidenciando, ¿no? Están buscando nuevas terapias para el futuro, ¿no? Y acá nos dice que como hay muchas fallas de medicamentos, ahora la mayoría de medicamentos son biológicos y están buscando nuevas moléculas específicas ya para bloquear, por ejemplo,
CD19, CD20, CD40, o bloqueo específico de algunas interleucinas, como interleucina 12, interleucina 23, ¿no? O inhibición de las llanos quinasa, ¿no? O sea, son blancos muy, muy específicos. Tenemos dianas terapéuticas en el lupus eritematoso sistémico. Podemos buscar ya específicamente bloquear estas dianas. Anti-VAG, por ejemplo, ¿no? Son tratamientos muy, muy específicos. Tenemos ahí algunas que se encuentran en estudio. Y eso sería todo referente al lupus. ¿Alguna pregunta? La lista. Quede claro esto del lupus. Es un tema amplio, mira. Yo quería hacerlo en 1 hora, pero definitivamente yo sé que cuando pasa 1 hora ya ustedes se cansan, se aburren. Y me pasa a mí también porque sigo estudiando, ¿no? Y hacer una clase virtual más de 1 hora es bien cansado. Entonces he tratado de hacerlo lo más rápido posible, pero definitivamente esto no termina acá. No me gustaría hacer el hecho que podamos al final, ojalá se puedan hacer unos revisión de historias clínicas, casos clínicos, para poder identificar mucho más a fondo este tema. Pero es importante que ustedes sepan que el lupus es una enfermedad autoinmune muy, muy, muy característica de las enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad, digámoslo así, la más completa, porque como ustedes han visto en sus manifestaciones clínicas, tiene unas manifestaciones clínicas muy, muy floridas. ¿Qué significa esto? Que un lupus puede presentarse desde una simple alopecia, es decir, de que simple se le cae el cabello, digamos, desde el cabello hasta la punta de los pies, digamos. En el cabello se puede tener alopecia, caída de cabello, solo eso, hasta hacer una artritis o una vasculitis en la variable, ¿no? Es muy, muy variable las manifestaciones. Y no esperemos tener un patrón donde todos los pacientes con lupus tengan su eritema malar. No, no es tan común que ustedes vean a un paciente que cumpla todas las características del eritema malar. No vamos a encontrar en todos los pacientes ellos. Si bien es cierto, es una de las características mucho más fáciles de identificar, como ven en la imagen. Ustedes pueden ver a un paciente con este tipo de lesiones, acá con este tipo de lesiones. Entonces, definitivamente, lo primero que tienen que pensar como reumatólogo, como este tipo de enfermedades, como una de las posibles causas de esto, es un lupus, ¿ya? Porque esta es la clásica lesión que se produce en el lupus, como ven en la imagen. Es algo que ustedes lo pueden ver solo viéndolo en el rostro del paciente, pero ese rato no van a poder ver si el paciente de repente tiene una enfermedad de fondo diferente, ¿no? Pero viendo este tipo de lesiones, definitivamente nos puede ayudar bastante a hacer una identificación así, digamos, con una ectoscopía, la famosa lesiones en ala de mariposa. Les comento esto porque, por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía lupus, y como les decía, estos pacientes que tienen lupus son muy sensibles al sol, ¿no? A los rayos ultravioletas. Entonces el paciente sabía que si se exponía al sol, las manifestaciones iban a ser mucho más floridas, ¿no? Entonces el paciente, pues, él estaba en Lima y se me va a surfear. ¿Y qué es lo que sucede luego de surfear, digamos, 2, 3 horas? Todas estas lesiones que ustedes ven aquí en la imagen de esta paciente, muy parecidas, pero hicieron así lesiones, heridas, ¿no? Cicatrizales, en toda esta zona, por el sol.
Entonces, el paciente sabe, y cuando esas manifestaciones son más floridas, me dice que el paciente está más activo, su lupus no está controlado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de a este paciente con lupus? Primero, saber qué es lupus, o sea, que el paciente tiene lupus o no tiene lupus. Para eso nos van a ayudar los exámenes auxiliares, y uno de los más importantes, como es mencionar, el ANA, anticuerpo antinuclear, que está presente, por no decir en el 90%, 99% de los pacientes, y anticuerpos específicos, no un anti-DNA o anti-SM, que son muy, muy específicos del lupus, con una manifestación cutánea, una manifestación articular, una manifestación hematológica, neurológica, un derrame pleural, un derrame pericárdico, no sé, una hepatitis lúpica, una vasculitis lúpica, vasculitis a nivel del tracto gastrointestinal, que puede producir hasta hemorragias, ¿no? Sangrado. O sea, se puede presentar de múltiples formas esta enfermedad. Nosotros tenemos que saber identificar, al menos como médicos generales, si ustedes van a ingresar, conocer esta enfermedad, pensar, cuando vean un paciente, esta enfermedad no es común, no es común. Por esa misma situación, muchos médicos se olvidan. Las enfermedades reumatológicas en sí no son muy comunes, ¿no? Como hemos visto, esclerodermia, las morfeas, ¿no? ¿Qué clase han hecho con la doctora ya? Cristian. Doctor, con la doctora ya hicimos los temas de artritis séptica y ahorita el último tema no recuerdo. Miopatías inflamatorias. Sí, doctor, miopatías inflamatorias. Ya estamos entonces. Miopatías inflamatorias también es otra enfermedad muy fácil de confundirse con, porque decía que el lupus también puede hacer este tipo puede hacer también un compromiso miopático. Entonces, son enfermedades muy raras, pero es muy importante que ustedes los conozcan y sepan que existen. ¿Ya? Entonces, tienen que estudiarlas, tienen que repasarlas, tienen que adquirir conocimientos respecto al tratamiento, al diagnóstico y a las manifestaciones clínicas, y conocer estas enfermedades, ¿no? Que son raras, pero si ustedes hacen un diagnóstico adecuado, ustedes saben qué es lo que es, de antemano ustedes identifiquen, pueden ayudar al tratamiento, o en el mejor de los casos, conocer la enfermedad y hacer un diagnóstico precoz, una referencia adecuada, y evitar sobre todo los daños a posterior, ¿no? Porque esta enfermedad a posterior te puede dejar secuelas, ¿no? Y una de las secuelas muy importantes es que el paciente entre en diálisis, o hasta que el paciente puede fallecer, una hemorragia alveolar, una glomerulitis rápidamente progresiva, o una anemia hemolítica, pueden ser fatales, y no sabemos que lo está produciendo un lupus y no sabemos darle un tratamiento adecuado. No hemos visto pacientes que fallecen con hemorragias alveolares si es que no le damos el tratamiento oportuno. Vamos a ver también que las hemorragias alveolares se van a presentar en las síndromes pulmón-riñón, que son muy característicos también de las vasculitis. Es otro grupo de enfermedades que es muy amplio y que lo hemos dividido en dos partes. La doctora va a ser la primera parte con ustedes, concluirá esta semana, y la siguiente parte la hacemos conmigo. Falta eso. Después debe faltar, ¿qué más falta? Síndrome de Sjögren, no el Sjögren primario, el Sjögren secundario, síndrome antifosfolipídico, que lo hacemos conmigo, y ahí se acabó el curso, ¿no? Fácil está el curso, fácil está Raúl. Listo, si no hay preguntas, dudas, nos hemos pasado 15 minutos, no quería pasar. Damos por finalizado esta sesión. Doctor, yo tengo una consulta, tal vez, no del tema, sino de las diapositivas, doctor.